Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Adviento. La primera lectura es del libro de Baruc, capítulo 5, versículos 1 a 9. Jerusalén experimentará un cambio de nombre y de suerte. Aplicando la técnica de la pseudonimia, el libro de Baruc se le atribuye a un escriba que lleva este mismo nombre y que se presenta como secretario del profeta Jeremías. Pero en realidad, la obra es una antología de algunos pasajes redactados probablemente en el siglo II a.C. y que han llegado hasta nosotros solamente en lengua griega. Baruc hace memoria del momento más dramático de la historia de Israel, la destrucción de la ciudad santa, la devastación de su territorio y la deportación de sus habitantes a Babilonia. Como una madre, Jerusalén ha visto a sus hijos alejarse encadenados, empujados por los violentos soldados. Estaba convencida de que nunca los volvería a ver, pero no fue así. En contra de la infidelidad de Israel que conduce a la catástrofe, aparece Dios que es fiel y hará que Jerusalén esté inmersa en la alegría, en la paz, en la justicia y en la magnificencia de la gloria que viene del Eterno. Nuestro pasaje hace parte de la cuarta parte del libro, donde el autor, inspirado en el segundo libro de Isaías, dirige una exhortación y una consolación a Jerusalén. Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción, y viste para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente y occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria como llevados en carroza real. Dios ha mandado aplanarse a los montes elevados y a las colinas perpetuas. Ha mandado llenarse a los barrancos hasta nivelar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. De acuerdo con el contexto cultural de Israel, una mujer que perdía a su marido o a un hijo vestía ropa de luto y se cubría la cabeza con un velo. En su dolor se sentaba en el suelo, no preparaba los alimentos, no se lavaba y tampoco se ungía con perfumes. De esta manera expresaba su dolor y su desesperación. También hoy, después de la muerte de un familiar o alguien muy cercano, nos vestimos de luto, utilizamos el color negro, no solo para expresar nuestro dolor, sino también la solidaridad con el difunto. Al no poder compartir su estado de muerte, nos vestimos de color negro. Nuestro pasaje compara la ciudad de Jerusalén con una viuda triste a quien con violencia le fueron arrebatados los hijos de sus brazos. Está desconsolada, cubierta con un manto de luto y rechaza toda palabra de consuelo. Pero el profeta dice: Jerusalén, se ha acabado el luto. El Señor está por poner sobre tu cabeza una diadema de gloria. Es como si una anciana rejuveneciera y volviera a ser estupenda y encantadora. La gloria de Dios es la manifestación de su amor para que el ser humano viva. Baruc anuncia que la transformación del luto en alegría estará a la vista de todos, y como signo de esta renovación, Jerusalén recibe nuevos nombres: paz en la justicia y gloria en la piedad. Para un semita, el nombre no es una simple designación convencional. Está siempre estrechamente vinculado a la persona, identificando a quien lo lleva. Así como hacer un censo significaba reducir a servidumbre a quien es censado, del mismo modo cambiar el nombre indicaba la asignación de una nueva personalidad. Hoy muchas personas se cambian el nombre, pero si los antiguos vieran todo el esfuerzo que hacemos para cuidar nuestra imagen con dietas, ejercicios, escogiendo un nuevo look, etc., dirían que queremos darnos un nombre nuevo, identificarnos de otra manera. En la Biblia, a Dios le gusta cambiar connotaciones y nombres de personas, de ciudades y de pueblos. A Abraham lo llamó Abraham,
a su esposa Sarai la llamó Sara. A Jacob le dio el nombre de Israel. Jesús cambió el nombre de Simón y lo llamó Pedro. Saulo de Tarso, cuando fue bautizado, se cambió su nombre y se llamó Pablo, solo por dar algunos ejemplos. Dios transformó Jerusalén, la ciudad en ruinas, la esclava, la vida triste y marchita, en una ciudad llamada agraciada, joya, paz en la justicia y gloria en la piedad. Desafortunadamente, en vez de nombres, utilizamos adjetivos para identificar a las personas que están marcadas por algunas circunstancias negativas. Hablamos de alcohólico, drogadicto, esclavo de la ludopatía, infiel, deshonesto, corrupto, etc. Estos adjetivos también los quiere cambiar Dios para liberarnos de nuestras esclavitudes. Él también es capaz de transformar nuestra sociedad para darle un nombre nuevo. Queremos que se llame sociedad pacífica, fraterna, justa, tolerante, etc. Cuando Dios creó al ser humano, sabía el riesgo que corría al darle plena libertad. Sabía que podría rechazar su amor, pero si el Señor tomó esta decisión, es difícil imaginar que termine derrotado. Un día llamará a cada uno con un nombre nuevo, como fruto de su infinito amor. Jerusalén recibe nombres nuevos que indican su destino. Se convertirá en el lugar donde reinará la verdadera paz como fruto de la justicia. Será la gloria en la piedad porque su fama no le vendrá del prestigio político o de éxitos militares, sino de su piedad, es decir, de su fidelidad a Dios. El profeta Baruc exhorta a Jerusalén para que no permanezca sentada sobre el polvo de la tierra, desanimada y afligida, porque el tiempo de luto ha terminado. Dios ha perdonado sus faltas y quiere devolverle la vida y la esperanza. Es por esto por lo que es invitada a asomarse a la cima de la montaña para que contemple a sus hijos que están regresando del exilio de Babilonia. Este es el milagro realizado por el Señor. Dios ha decidido aplanar las montañas y rellenar los valles para que los israelitas puedan regresar hacia su madre tierra sin fatigarse. Incluso los árboles aromáticos doblan sus ramas para hacer sombra y proteger del sol al grupo de deportados que regresa. De la misma manera que Dios había acompañado a sus padres cuando salieron de Egipto, ahora Dios guía y acompaña a los que cayeron bajo la esclavitud de los babilonios. El Señor siempre está con nosotros, pero se hace más cercano cuando caemos en alguna forma de esclavitud. Dios es un Padre amoroso que está dispuesto a acoger a sus hijos rebeldes y reiniciar con ellos una nueva historia de liberación y de salvación. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 4 a 11. El apóstol ora por la comunidad de Filipo. Filipos es una ciudad ubicada al norte de Grecia y fue la primera en Europa en ser evangelizada por Pablo. Era una ciudad económicamente próspera dentro del Imperio Romano. En su mayoría estaba habitada por veteranos del ejército de Roma. Allí Pablo, junto con Silas y Timoteo, a pesar de que permanecieron pocos días, fundaron la comunidad cristiana en el verano del año 49. La comunidad de Filipos creció rápidamente y era muy generosa y comprometida con la misión del apóstol. Los filipenses habían aportado para su sostenimiento y a su vez hacían colectas para ayudar a la comunidad de Jerusalén, que por aquella época estaba pasando por grandes dificultades. Más adelante, en la carta, Pablo recuerda a los filipenses que cuando él estaba en Tesalónica, 2 veces le enviaron medios para ayudarle en sus necesidades. Pablo escribe esta carta desde Éfeso cuando estaba encarcelado allí y expresa un grande afecto por los miembros de esta comunidad. Les agradece sus preocupaciones, su solicitud y su amor y les envía noticias suyas, los exhorta a la fidelidad al Evangelio. El apóstol es consciente de que su vida corre peligro, pero se siente sereno y confiado porque lo único que le interesa es Cristo y su Evangelio. Nuestro pasaje hace parte de la acción de gracias con la que Pablo inicia su carta, en la que agradece a Dios por la fidelidad de los filipenses y por su dedicación en la difusión del Evangelio. Hermanos, siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús.
Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por lo general, nosotros hacemos oración cuando experimentamos alguna dificultad. Nos dirigimos a Dios y le suplicamos que nos conceda lo que necesitamos. Los israelitas no oran así. Ellos siempre comienzan sus invocaciones con una bendición en la que enumeran las razones por las que deben alabar y dar gracias al Señor. Solo después presentan sus peticiones. Así lo hace Pablo en nuestro pasaje. Comienza manifestando su admiración por la dedicación de los filipenses en la evangelización y en la práctica de la caridad, y sobre todo con quienes se dedican a ayudar a la difusión del Evangelio. La vivencia de la vida cristiana de la comunidad de Filipos llena el corazón del apóstol de satisfacción y de alegría. Pablo declara su afecto personal a quienes tanto quiere en el amor de Jesucristo y pide a Dios que haga crecer más y más entre los filipenses el amor y la comprensión de lo que es realmente bueno y conforme al Evangelio, porque está seguro de que quien comenzó en ellos la buena obra, él mismo la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. La vivencia de la caridad es fundamental para que los filipenses puedan aguardar puros e irreprensibles el día de la venida del Señor. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Es el contexto histórico de la predicación de Juan el Bautista y del inicio del ministerio público de Jesús. San Lucas inicia su Evangelio narrando el marco histórico del nacimiento de Juan el Bautista. Dice que por aquella época en Judea gobernaba Herodes el Grande. Por tanto, Juan nació por el año 7 u 8 a.C., cuando en Roma todavía reinaba César Augusto. Después de narrar el nacimiento y la infancia de Jesús, el evangelista retoma la historia del Bautista, el profeta enviado por el Señor para anunciar y preparar la llegada del Mesías de Dios. Lucas es considerado también un historiador porque en sus dos obras, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, hace referencias puntuales a grandes personajes de la historia como emperadores, procuradores y procónsules. El contexto es el de la Pax Romana, una expresión latina que hace referencia al periodo de relativa paz y estabilidad en todo el Imperio Romano que duró más de 200 años y que comenzó con el reinado de Octavio César Augusto en el año 27 a.C. En Palestina no había revueltas porque los celotas, un movimiento religioso y político que se oponía al dominio romano, apareció unos 10 años después de la muerte de Jesús. Al inicio de nuestro pasaje, el evangelista presenta el marco histórico de la predicación de Juan y del comienzo de la vida pública de Jesús. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas hace referencia a los grandes personajes de su tiempo, los que mueven la historia, y los ordena de acuerdo con su importancia, porque quiere que todos comprendan que él no va a narrar una fábula o un mito esotérico griego que nace de la imaginación o de la fantasía. Él va a narrar hechos históricos concretos que acontecieron al inicio de la vida pública de Jesús, ubicando a Jesús en el contexto de la historia de su tiempo y en la cultura semita. Lucas lo identifica como un personaje que hablará, pensará, racionará con el lenguaje de su pueblo y de su tiempo. Era el año 15 del imperio de Tiberio César. Palestina está bajo el dominio de Roma y debía pagar un tributo bastante grande. Tiberio es el primero de los 7 personajes del elenco que presenta Lucas de acuerdo con su importancia. Tiberio era hijo de Livia, la tercera esposa de César Augusto, y fue adoptado por el emperador Octavio en el año 4 después de Cristo. Tiberio comenzó a gobernar en el año 14 y a lo largo y ancho del imperio
Se presentaba por medio de unas monedas doradas llamadas áureos, que servían únicamente como propaganda política y llevaban la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Augusto quiere decir venerable, divino. Y la otra cara de la moneda traía la figura de su madre Livia con la inscripción Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice, el que domina el mundo, el que tiene el poder político y religioso. En nuestro pasaje, Lucas nos dice que Tiberio ya llevaba 15 años en el poder y de acuerdo con esta indicación y con la crítica histórica, se puede concluir que la vida pública de Jesús debió iniciar en el año 27 después de Cristo, cuando él tenía 34 años. Después de Tiberio, Lucas presenta a los representantes del poder romano que hacen presencia en Palestina. El primero es Poncio Pilato, que tiene su residencia en Cesarea Marítima, en la región de Judea, donde desde allí se desplazaba a Jerusalén para mantener el orden durante las fiestas. Una vez que Herodes el Grande murió, su hijo Arquelao asumió el gobierno de Judea, pero heredó de su padre la crueldad y no la estrategia política. Debido a las revueltas que terminaron en derramamiento de sangre, los personajes más notables de la Palestina llevaron quejas al emperador romano, quien lo quitó del cargo. En su reemplazo, el César nombró al procurador romano Poncio Pilato, que gobernó Judea y Samaria del año 26 al 36 después de Cristo. El tercer personaje es Herodes Antipas, que gobernó Galilea y Perea desde el 4 a.C. al 39 después de Cristo. En principio tenía su residencia cerca de Nazaret, en Séporis, pero luego fundó la nueva capital a orillas del mar de Galilea y la llamó Tiberiades en honor de Tiberio, el emperador romano. Jesús era súbdito de Herodes Antipas y como gobernaba la región de Perea, allí estaba ubicado Betabara, que es el lugar del Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando. El cuarto personaje es Filipo, el tercer hijo de Herodes el Grande, que gobernó el norte de Israel del 4 a.C. hasta el 34 después de Cristo, con capital en Cesarea de Filipo. Filipo fue el primer marido de Herodías, que después se divorció de él para casarse con su medio hermano Herodes Antipas. De su unión con Herodías nació Salomé, la famosa bailarina que está relacionada con la decapitación de Juan el Bautista. El quinto personaje que cita Lucas es Lisanio, que gobernaba en Abilene y del cual no sabemos nada. Tal vez Lucas lo adiciona porque quiere completar el número 7 junto con otros dos personajes que no eran políticos, sino religiosos, Anás y Caifás. Ellos realmente son los responsables de la muerte de Jesús. Anás había sido sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo. Y el que ejercía el poder por aquellos años era su yerno Caifás. Ellos pertenecían a una institución religiosa corrupta por el dinero y por el poder. El número 7 indica totalidad, es decir, que en estos 7 personajes se representa toda la historia, la sagrada y la profana, la judía y la pagana. En aquella época estaba comenzando un nuevo reino que tendrá que sustituir a los reinos que piensan de acuerdo con la lógica del mundo, que es opuesta a la del reino que propone Jesús. Si el reino de Jesús fuera de este mundo, las instituciones políticas y religiosas no habrían reaccionado con violencia, pero estos dos poderes se alían para contrarrestar el adviento del nuevo reino. En este contexto histórico, Lucas presenta al Bautista. Dice, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El evangelista utiliza una fórmula que se encuentra en el Primer Testamento. El libro del profeta Jeremías comienza diciendo que la palabra del Señor vino a Jeremías. Sin embargo, el contexto en el que aparece la intervención de Dios para hablar con Juan es dramático, porque desde hacía mucho tiempo Dios no hablaba a su pueblo, no enviaba profetas,
Su palabra no desciende sobre ninguno porque el pueblo tiene un corazón duro, incapaz de escuchar a sus profetas. Por tanto, Dios rompió relaciones con su pueblo y cerró su cielo. Este silencio doloroso lo encontramos en boca del orante del Salmo 74. Ya no hay profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo durará. También en el capítulo 3 del libro de Daniel, en el siglo II antes de Cristo, dice: en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. En el contexto de este silencio de Dios es que se enmarca el anuncio del ángel a Zacarías sobre el nacimiento de Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Lucas nos dice que la palabra de Dios no desciende sobre los 7 personajes que él ha citado, los notables y poderosos de este mundo, los que están en los palacios o los sumos sacerdotes del templo, Anás y Caifás. Estas personas que gestionan el poder son refractarias a la palabra del Señor, por tanto, no pueden ser profetas. Es sobre uno que desde niño habitaba en el desierto que desciende la palabra de Dios. El Bautista ha sido formado por el desierto. Veamos por qué. En primer lugar, el desierto es un lugar de silencio. Allí solo se escucha el silencio. Nosotros estamos aturdidos por muchos ruidos y en esta situación es muy difícil que descienda la palabra de Dios. Se necesita silencio para pensar y reflexionar. En el silencio estamos solos con nosotros mismos y esto puede causar miedo porque es allí donde surgen los grandes y profundos interrogantes. Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote del templo de Jerusalén, por tanto debía haber sido sacerdote como su padre. Habría tenido una vida muy tranquila, pero no. Él ha reflexionado y ha visto que no debía entrar en esa institución religiosa corrupta, sino que su vocación era la de ser profeta. En segundo lugar, el desierto es el lugar donde se cultiva la sabiduría. Los profetas Jeremías y Baruc aprecian la sabiduría del pueblo de Temán que habita en el desierto. Uno de los sabios amigos de Job venía precisamente de Temán. En tercer lugar, en el desierto se tiene lo esencial. Nada es superfluo. Se tiene únicamente lo que es necesario para la vida. Nosotros estamos cargados de muchas cosas inútiles. La moda y la publicidad nos obligan a acumular lo efímero y descuidar lo esencial, lo que realmente cuenta. Si no volvemos a lo esencial, la palabra de Dios no puede descender sobre nosotros. En cuarto lugar, en el desierto no se acumula. Se lleva apenas lo que se puede cargar a las espaldas. La tierra propia es solo la que pisamos cuando damos un paso adelante, esa tierra pertenece a otro. Si no nos despegamos de muchas cosas que nos hacen esclavos, la palabra de Dios no puede descender sobre nosotros. Y en quinto lugar, en el desierto no se puede caminar solo. Si uno va solo se muere. Se necesita caminar con otros compartiendo todo lo que se tiene a disposición. Si uno se aísla y busca hacer su propia vida desinteresándose de los otros, no sobrevive. El Bautista quería ser y aparecer extranjero en su propia tierra. Era un israelita, pero su comportamiento lo distinguía claramente de la gente de su pueblo. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla a las multitudes acerca de Juan. Les pregunta, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Escuchemos cómo el Bautista desarrolla su misión como profeta. Juan recorrió toda la región del río Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El río Jordán no es caudaloso como el Nilo en Egipto o el Tigris o el Éufrates en Mesopotamia. No tiene importancia comercial, pero tiene un significado teológico porque separa la tierra pagana de la tierra de Israel, la tierra del pecado de la tierra de la libertad.
La misión del bautista era predicar un bautismo de conversión, no de penitencia, sino de metanoia, que significa un cambio de mentalidad de los criterios con los cuales se valoran las cosas en la vida. Y como signo de esto se practicaba el bautismo en el Jordán. Era el rito mediante el cual Juan reconducía al pueblo hacia la tierra de la esclavitud para que cambiara modo de pensar y sintonizara sus pensamientos con los de Dios, y luego el pueblo, por medio del agua, volviera a entrar a la tierra de Israel, a la tierra de la libertad. El objetivo del bautismo era el perdón de los pecados, aphesis ton hamartion, en griego. Aphesis deriva del verbo aphiemi, que significa borrar, dejar atrás, abandonar el pecado. El pecado es todo aquello que nos deshumaniza, por tanto, no se expía o se purifica, sino que tiene que ser borrado, barrido y tirado a la basura por medio de la conversión. Jesús nunca enseñó a hacer ayunos o sacrificios para expiar el pecado. Él hace fiesta cuando las personas se convierten, es decir, cuando comprenden que están equivocadas. Es la toma de conciencia y la conversión la que borra los pecados. Es un modo revolucionario de entender el perdón, porque en Israel se comprendía el perdón de Dios como actos de culto. Ocurría cuando se iba al templo para ofrecer sacrificios o haciendo penitencia o purificaciones. El bautista no sugiere que hay que pedir perdón a Dios porque no le hemos hecho daño a Dios, sino a nosotros mismos. Cuando se cambia de modo de pensar, el pecado entonces es eliminado. En nuestro pasaje, Lucas hace referencia a una profecía que se está cumpliendo con las acciones del bautista. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos, todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderecerá y lo desparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Es un texto tomado del libro de Isaías, capítulo 40, llamado Libro de la Consolación, por la manera como inicia: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. El contexto es el del exilio en Babilonia, cuando el profeta anuncia a su pueblo el final de la cautividad. Lucas aplica esta profecía a la misión del bautista porque él está anunciando la liberación para su pueblo. Ya ha sufrido demasiado a causa de los dominadores de este mundo: guerras, injusticias, violencia, hambre, abusos. Todo ha sido fruto del pecado. No es Dios quien castiga el pecado, sino el pecado el que nos castiga y nos deshumaniza. Hay una promesa: todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán. Es Dios quien promete lo que realizará, y solo Él es capaz de abajar las montañas del orgullo de quienes pretenden ser superhombres, que se imponen sobre los demás, que dominan y se hacen servir. Estas montañas no somos capaces de aplanarlas sin la ayuda de Dios. Solo la palabra de Dios las aplanará y salvará a las personas de hacer el mal. Les hará comprender que si se inclinan y sirven a sus hermanos, serán verdaderos seres humanos. Los barrancos se rellenarán, es decir, se superará todo aquello que nos separa o divide como pueblos, como culturas. Será Dios quien realice este prodigio. En los pasajes paralelos de Marcos y Mateo no aparece la conclusión que es propia de Lucas: y toda carne verá la salvación de Dios. Cuando la Biblia habla de carne, no se comprenden los músculos, sino todo lo humano que pertenece a la tierra y no al mundo de Dios. Es lo humano en su dimensión de debilidad, de fragilidad, expuesto a tantos fracasos. El hombre es carne porque se enferma, comete errores, sufre la soledad y el abandono, envejece y muere. Pero he aquí la promesa: en toda debilidad del ser humano se manifestará la salvación de Dios. No existirá abismo de culpa, por profundo y oscuro que sea, que no sea visitado e iluminado por su infinito amor. Es un mensaje de esperanza para cultivar en el Adviento, que es al fin y al cabo toda la vida. Se trata de la victoria de Dios sobre nuestras fragilidades humanas para crear un reino de amor, de paz y de justicia aquí y ahora.
Les deseo un feliz domingo.